Luce Divina. Estas son unas velas decorativas, piezas de arte que usted puede tener en su casa. Y hoy yo estoy conversando con Yamina Díaz. Ella, como le llaman cariñosamente, Yami, es además la master candle de toda esta idea y de este proceso maravilloso de hacer velas Luce Divina. Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias, Ale, muchísimas gracias, de verdad. Yoli Cedeño, ella es la master everything, porque Yoli de alguna manera mira pues desde un lugar macro toda la operación de lo que es Luce Divina y de todo lo que sucede tanto en el taller como fuera. Yo te quiero dar la bienvenida hoy. Gracias por tu tiempo, Yoli. Gracias a ti por venir. ¿De qué manera se te presentó este proyecto de hacer velas para esta marca? ¿Y cómo te ves hoy después de haberle puesto pues el alma y el corazón a este proceso de Luce Divina? Sí, este proceso, yo tengo muchos años en el mundo de lo artesanal, hacía jabones en Venezuela. Cuando llegué a Estados Unidos en el 2020 comencé a retomar otra vez esto que hacía en Venezuela. Pasé por un proceso personal de salud que, bueno, fue un proceso fuerte, pero a la vez me dio mucha fortaleza espiritual. En ese momento que yo estaba pasando por ese momento, yo dije, yo quiero hacer una vela que se llama First Light, la primera luz. Y bueno, comencé en el mundo de las velas y tal, qué sé yo, bien chévere. Y bueno, un día me llama mi hija Yoli, me dice, mamá, que hay una persona que está interesada en hacer unas velas, formato grande. Y yo, ¿cómo? Sí, mamá, vamos a ver cómo es. Y yo, nunca he hecho eso. Bueno, a través de esta hermosa amiga, conocimos a nuestro maravilloso padrino mágico, que se llama Mario Vitale. Y entonces, desde allí comenzamos a trabajar con él y te puedo decir, en lo personal, he aprendido muchísimo de él. Es una persona dulce, comprensiva, que se involucra, un compromiso. Es una persona muy comprometida con lo que hace y eso hace que tú estés todos los días motivado. Claro. Y es una persona además que trabaja para la excelencia. Cuéntanos un poquito en cuanto a los ingredientes que se usan, de qué está hecha la cera. ¿Cómo haces las velas de Luce Divina? Ok, bueno, es un proceso hermoso porque es un proceso artesanal. Es un proceso lento, con calma. Es un proceso donde se respetan los tiempos, es decir, ellas se hacen en sus tiempos y hay que respetar temperaturas, hay que respetar curado, hay que respetar los ingredientes en el momento que se incorporan, Correcto. que se juntan. Sí. Entonces es un proceso hermoso porque es totalmente manual. Todo el equipo que trabaja en nuestro taller, pues tienen unas energías hermosas y eso va impregnado en la vela cuando hacemos todo eso. Entonces, todo es bien escogido, todo es bien pensado. Trabajamos con cera de soya vegetal 100% natural y vegana. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia fundamental entre la cera de soya y la de parafina, que es probablemente la que la gente más ha visto y ha estado en contacto? La toxicidad. La cera de parafina pues no es buena para la salud, mientras que la cera de soya es una cera 100% natural, biodegradable, vegana. Cuando tú dices que es noble, ¿te refieres a que se quema más rápido, se quema más No, lento? ella se quema lento, ella es suave, ella si tu vela de pronto pasan cosas que estás utilizando tu vela y tú dices, wow, cónchale, que la veo como fea, tú la puedes limpiar, o sea, tienes además es de bajo punto de fusión, no te va a quemar y de verdad que es una maravilla poder tenerla dentro de los espacios que las personas disfrutan. Obvio. Porque es una vela totalmente natural y es bella, pues. ¿Cuál dirías tú que es la parte más retadora de todo el proceso de la creación de una vela Luce Divina? Wow, bueno, primero la parte más retadora para nosotros fue el tamaño. No estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de velas. Claro. Pero bueno, para mí yo siempre pienso que todo tiene una solución y todo es posible siempre y cuando consigas a las personas correctas. Correcto. ¿No? Los proveedores correctos, tanto de los containers como de las fragancias, del wax, todo ha sido como un proceso de alineación para poder entender y que siga el proceso desde que entra una orden a nuestro website, todo lo que pasa después. Claro. Entra la orden, pues se imprime el label, se manda a producción,
Si la vela ya está lista, como mi mamá mencionó, normalmente tenemos muchas velas en stock, Sí. entonces ya vendría como que el proceso de empaquetado y toda la cuestión. Pero yo diría que lo más difícil para mí fue conseguir unir todas esas piezas, construir el sistema. Son muchos pasos que se tienen que hacer desde que entra una orden hasta que el cliente enciende su vela en su casa y está completamente feliz. Exacto. El proceso de hacer la vela. ¿Qué se Perfecto. hace primero? ¿Qué se hace después? Ok, bueno, lo primero que hacemos, por supuesto, es preparar los envases, que donde va a ir la vela, bien limpiecito, se colocan las mechas de algodón que van a estar en esa vela. Luego de allí pasamos a pesar cuidadosamente la cera. Nuestra cera viene como en hojuelas. Luego de eso vamos a poner eso en la olla derretidora de cera. Ok. Esa cera va a llegar a una temperatura adecuada, que es la que necesitamos para incorporar la fragancia, el ¿verdad? aroma. Ajá, el aroma. Se incorpora allí el aroma, ¿verdad? Y hay que esperar otra vez otra temperatura para nosotros verter finalmente en el envase donde va la vela. Luego que viertes allí, nuestras velas, como son formato grande, Claro. se hacen por capas. Exacto. Y son 2 capas. Lo que hacemos en el taller, la primera capa se vierte y tenemos que esperar hasta el día siguiente que Para eso esté poder- seco. Ah, mira. Ajá, Qué cuando eso interesante. está seco, al día siguiente volvemos a repetir el mismo proceso, esperamos que seque. Cuando esa vela ya está seca totalmente, entonces allí procedemos a cortar las mechitas, a limpiar el envase y a llevar como al espacio donde se van a curar durante mínimo 15 días. Es importante que las moléculas de la cera de soya y el aroma se fusionen completamente. Claro. Y claro, cuando hablamos de una de las temperaturas que te dije anteriormente, que es la temperatura cuando colocamos la fragancia, Sí. en esa temperatura se coloca eso porque la cera de soya abre las moléculas como para recibir eso. Removemos 2 minutos, ¿verdad? Aproximadamente. Y entonces después ese proceso que comenzó allí termina en la fase de curado. Y bueno, ya después de que están curadas y esto, bueno, se limpian otra vez. Es muy importante observar que esté todo en su lugar. Le ponemos el sticker. ¿Y Sí. cuál es la parte de ese proceso en la que tú te involucras más? Me toca hacer prácticamente de todo, pero creo que lo que más me gusta es desde que suena el Shopify y entra una orden. Claro. Ahí es cuando yo me emociono y les escribo a todos, mira, entra una orden. Asegurarme de que esa orden le llegue al cliente en buenas condiciones, ¿no? O sea, como que en empaquetarla de la manera correcta, los detalles, o sea, que tenga la tarjeta de cuidado, que esté todo así súper lindo. Por supuesto, hacerle el follow-up al cliente. Claro. ¿Sabes? Eso es Como un importante. customer service. Los pasos fundamentales a la hora de encender la vela, de prenderla por primera vez, que hay que tomar en cuenta. Ok, ellas vienen con unas mechas ya de 7 milímetros de altura, Sí. porque estamos hablando de una vela formato grande. Sí. ¿Ok? Eso es lo Pero la primero. mecha es diferente. Exacto, la mecha es un poquito más larga larga. que las velitas convencionales. Eso es lo primero que tenemos que ver. Encenderla la primera vez, pero nosotros recomendamos que la primera encendida sea mínima de 4 horas. Yo no sé si tú has visto esas velas que uno prendiste un ratico, después volviste otro día, prendiste otro ratico y la vela se va haciendo un túnel. Correcto. Sí, claro. Ok, eso es porque no se prendió uniformemente la primera vez, porque ellas tienen que hacer lo que se llama el caldo sérico, que es la piscina. Luego que tú usaste tu vela, la disfrutaste, qué divino, que todo, esperas al día siguiente, porque ya va a tardar en secar, Que se asiente. que me se imagino. asiente, que esté sequita completamente, y entonces vas a quitar, se forman como unas peloticas en las mechas que Sí. se llaman champiñones, por Sí, decirlo así. como un pequeño Un mushroom, pequeño, sí. ajá. Y entonces tú agarras y quitas esos champiñoncitos, los quitas. Los Cortas. puedes cortar con la tijera, pero si no estamos como no nos sentimos seguros, yo recomiendo que lo quiten así, se pongan hasta unos guantes o algo así, Sí, claro. los arrancan, ven los tamaños de las mechas y ven que más o menos queden larguitas, ¿verdad? Correcto. Y cortan un poquito arriba. Es Como para porque- que queden rasitos y limpiecitos. Sí, pero es importante que la mecha se vea que no está atiborrada de cera, porque si no se ahoga.
¿entiendes? Ok. Porque ella necesita que le entre oxígeno. Ok. Limpiar el envase, pues le quitamos con un palito de estos de pinchito, le quitamos todas esas cositas que le han caído, le podemos pasar inclusive el toallín así suavecito. Por Para eso que yo limpiar digo como que ella esa- es súper noble. Sí. Ella es súper noble. Tú la puedes volver otra vez. Si tienes un envase transparente de vidrio, limpias el envase, ¿sabes? Le quitas el exceso que queda allí, que Perfecto. se ve como, no se ve agradable a la Correcto. vista. Eso es bien, bien fácil. Por ser un material además natural, tiene esa ventaja de que es amigable a la hora de utilizarla. El tener a Mario como jefe de todo esto, de este proyecto tan hermoso, que nos dirija una persona así, pues hace que nosotras nos sintamos seguras y que estemos así en esta onda de aprendizaje diario, siendo parte de un equipo. Yo no siento que trabajo para Luce Divina, yo soy Luce Divina.